Hola de nuevo, aquí en conversatorios con mi hijo Jorge y en este video quiero compartirles y aportarles pues una mecánica de reconocimiento de cuál es el disparador que hace que la persona desee volver a recaer en su problema de droga. Hablando con Jorge a través de un proceso de preguntas y respuestas y de entregarle pues mucha confianza en ese proceso de preguntar, pude detectar de que el problema de Jorge es el miedo al abandono. ¿Por qué razón el miedo al abandono? Pues porque Jorge en su proceso desde los 6 años hasta el día de hoy, él lleva 34 años en un proceso donde todos lo hemos rechazado. Y él empezó a sentirse solo porque pues cuando es abusado, él no tiene a quién decirle, porque además de que él no sabe que fue abusado. ¿Y a quién le iba a contar si fuera de eso lo amenazaron de que no podía decir nada? Y después pues viene la situación de el trato pues de sus padres agresivo hacia él a través de castigos en el mismo colegio, castigos supremamente severos que hacían que él pues se orinara y que sus amiguitos pues él fuera objeto de burla. Y fuera de eso, yo como padre tomé la decisión en algún momento por ignorancia y estupidez de echarlo de la casa y él pues vivió en otras casas, en otros sitios, y durante toda la vida él se sintió rechazado por las personas que él amaba y que nosotros, sus padres, sus hermanos, sus amigos, que éramos los llamados a amarlo, pues no lo hicimos en el momento que era. De pronto ahorita pues aspiramos que no sea tarde para poder recuperar este espíritu y este ser tan maravilloso y poder hacerle un acompañamiento apropiado pues para que él lo haga. Entonces la conclusión es el miedo al abandono. Entonces me explico. Preguntándole cuál fue la última vez que él recayó, él tenía todas sus esperanzas fundadas en una persona que lo acogió en la fundación. Cuando esa persona le falla a él y lo trata mal, él siente que lo va a abandonar. Como siente que lo va a abandonar, inmediatamente su escudo de protección, es decir, no quiero que se vuelva a repetir el abandono. Y como no quiero que se vuelva a repetir el abandono, inmediatamente voy a consumir. Porque el consumir lo saca de la realidad para no volver a sentir ese dolor. Y él siente alivio consumiendo para evitar ese dolor. En otra oportunidad, uno de sus amigos en quien tenía fundadas sus esperanzas de trabajar y de salir adelante, de hacer muchas cosas, pues le falló, lo dejó atrás. Y una de las formas de él escudarse en que él no quería volver a vivir ese dolor es yendo a consumir. Ese es el caso de Jorge, el abandono. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es mi caso? Su caso en sí yo no lo conozco. Yo le voy a dar 2 ejemplos de lo que podría ser un disparador. Por ejemplo, un niño pequeño con su hermanita, su papá, un agente de policía, un oficial de policía, y el papá llegaba todas las noches a tratar mal a la mamá, a hacer disparos al aire para demostrar su hombría seguramente. Los 2 niños se meten debajo de la cama muertos del susto.
¿Qué sucede allí? Como el niño que está debajo de la cama ve que su papá llega ebrio, haciendo disparos, pegándole a su mamá, él se siente impotente para poder defender a su mamá. Y en su corazón, él quiere algún día vengarse de su papá, porque lo odia, no quiere saber nada de él. Y el niño en su corazón graba como memoria esa imagen, y el niño se siente culpable porque él no puede defender a la mamá. Y cuando es un hombre grande, él tiene 1000 problemas, tanto con las mujeres que lo acompañan, sus parejas, incluso puede llegar a ser un asesino serial. Pero él no sabe que eso le pasa porque él olvidó totalmente esa imagen, él no quiere volverla a recordar. Y todo lo que él vive y hace es precisamente por ese hecho que él vivió. ¿Cómo llegó él al consumo? Él no era capaz de enfrentar a su papá. Imagínese, policía, armado. Cuando él creció, él quiso algo que le diera la valentía y la fuerza de enfrentar a su papá. ¿Qué hizo? Pues empezó a tomar licor. Y cuando él tomaba licor, él veía, no le gustaba desde luego, pero sabía dos cosas. Uno, que al papá no le gustaba. Entonces él bebía pues para que al otro sufriera, porque él estaba bebiendo. Y la otra es que eso le daba la fortaleza para enfrentarlo. Y a él no le gustaba, pero le daba la fortaleza. Por eso lo hacía, por esas dos cosas. Uno, le daba en la matadura. Y dos, le daba la fortaleza para enfrentarlo. Pero él sentía que no era suficiente todavía el licor. Necesitaba algo más fuerte. Entonces empezó a consumir drogas, porque la droga ahí sí ya no le importaba. Si mato y como del muerto y hago lo que hago. ¿Y qué sucedió con este joven? Pues su papá muere. Él quedó con ese odio en su corazón hacia su papá y él quedó con ese problema de consumo de drogas ahorita. ¿Cuál es el disparador de él? Que se siente avasallado. Me explico. Si él está en un tratamiento y hay una autoridad que le diga cómo hacerlo, qué debe de hacer, que tiene que hacerlo, él siente que está avasallado. O sea, trae a la memoria el recuerdo de su papá. Y él, para evitar ese dolor y para evitar volver a sentir lo mismo que hace, pues vuelve a consumir. Ese es el disparador que posiblemente puede ser el caso suyo. Y ya habría que entrar a analizar si hay otros casos, pero habría que, a través de preguntas y de respuestas y del sentir del corazón, llegar al corazón de las personas para que diga qué fue lo que pasó. Otro ejemplo que es muy normal es que el papá le pega a la mamá. Y si el papá le pega a la mamá, esa imagen queda grabada en el niño o en la niña. Si es en el niño o en la niña, él se siente culpable porque no puede defender a su mamá de la agresividad de su papá. ¿Qué sucede cuando crece el niño o la niña? Uno, pues por sentirse culpable, puede ser consumidor de drogas por esa situación y que no ha sido capaz de perdonar a su papá. Y con las niñas sucede algo más terrible, porque resulta que las niñas, como se sienten culpables, ellas por vibración consiguen parejas que las maltraten, que les peguen. Porque uno se pregunta, pero esta niña, ¿por qué se deja maltratar de ese tipo? Es simplemente porque ella siente que cuando la golpean y la maltratan, ella está purgando la culpa de lo que no pudo hacer cuando no pudo enfrentar a su papá que maltrataba a su mamá. Y el niño, hombre, le da maltrato a las mujeres porque él se siente culpable por no haber defendido a su mamá, y entonces al sentirse culpable por no haber defendido a su mamá, maltrata a las mujeres. Y muchas veces los asesinos seriales tienen tipo de perfil.
Entonces un perfilador puede decir, este niño sufrió determinados embates en su niñez. Y otra situación es que un niño pudo haber visto de pequeño que su mamá entraba hombres a la casa y engañaba a su papá. Entonces el niño nace odiando a su mamá por lo que le hizo a su papá. Y esa imagen la tiene grabada ahí a pesar de que él ya la ha olvidado y de pronto no se acuerda de ella. Y hace que su conducta se vuelva agresiva y fuera de eso consumidor. Entonces, al respecto, hay muchos disparadores que usted, amigo que me escucha, padre de familia, amiga que me escucha, madre de familia, tío, tía, si usted le quiere ayudar a su acudiente, a su allegado, converse con él, vaya al fondo de las cosas y trate de mirar cuál es el disparador. Si nosotros podemos ayudarle, pues por el interno nos pueden compartir. La idea es servir, la idea es ayudar a salir de esta miseria en que nos ha sumido el mismo sistema y que nosotros nos vemos impotentes para poder ayudar a nuestros hijos e incluso hasta nosotros mismos. Porque cuántos de nosotros, pues mi hijo consume heroína, pero yo puedo ser alcohólico, que es, si no igual, puede ser peor que eso. Y fuera de eso, el que es alcohólico, pues jamás lo reconoce. Muy bien. Hasta acá, pues, el disparador de por qué una persona llega nuevamente a recaer y a recaer. Es porque no hemos encontrado el disparador. Después del disparador vienen 1 o 2 pasos más que ya los veremos más adelante en otros videos. Chao, chao.